Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Buscas nuevas formas de obtener más engagement en Instagram? ¿Quieres saber cómo fortalecer tus relaciones con los consumidores? Pues en este vídeo veremos 7 formas de mejorar el engagement que te serán muy útiles. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues nada, sin más dilación, aquí te dejo los 7 consejos. Haz un seguimiento exhaustivo del engagement de tus fans. Aunque es la regla de oro del marketing en redes sociales, muchas marcas y responsables de marketing no hacen un seguimiento exhaustivo del engagement de sus seguidores con el contenido que publican. Así que cuando hagas una publicación en Instagram y te empiecen a llegar mensajes o preguntas, prepárate para responderlas en los comentarios, destacarlas en las stories y referirte a ellas en otras publicaciones. Por ejemplo, la marca de cosméticos Glossier detectó el potencial y el interés de una pregunta en los comentarios de su publicación y decidió compartirla en las stories para darle respuesta. Además, aprovechó la oportunidad para compartir un enlace de compra con sus seguidores. Piensa curioso que el auténtico engagement va más allá de una reacción por parte de tus seguidores, ya que deberías invitarlos activamente a participar y entonces responderles. Así que plantea un tema, escucha las opiniones de tus seguidores, dales feedback y vuelve a empezar de nuevo. En otras palabras, mantén una conversación con ellos. Y para ello, Instagram tiene muchas funciones que te lo facilitan. Los stickers para preguntas o encuestas y los controles deslizantes con emojis son ya herramientas populares en las stories de Instagram. Haz una encuesta para conseguir opiniones claras o profundiza en algún tema con una pregunta abierta. Usa estas dinámicas para entretener a tus clientes, conseguir reseñas de tus productos e incluso pedir a los seguidores que elijan el contenido que les interese ver en el futuro. Por ejemplo, la revista gastronómica Bake From Scratch dio el control de la programación de su contenido en Instagram a sus seguidores con esta encuesta rápida. Adopta los nuevos estilos y funciones de la plataforma. Por supuesto, cada marca tiene sus características, valores, estilo y voz propios. Aunque no te quieras alejar demasiado de ellos, es importante estar al corriente del estilo y las últimas tendencias de diseño en Instagram e incluso de sus memes. Y es que si aún publicas contenido que parecía bueno el año pasado, pero que ahora ya no es trendy, tus seguidores perderán interés. Así que mantente al día de las últimas funciones y versiones de Instagram y observa de cerca, muy de cerca, a tus competidores para conocer bien estas tendencias. También vale la pena investigar qué tipo de contenido y qué estilos también se llevan. Por ejemplo, se sabe que las fotos con un matiz predominante y muchas texturas funcionan mejor entre los usuarios. O también se puede ajustar la elección de colores y filtros para que tu feed sea homogéneo y armónico. Y según la temporada utilizar más un estilo que otro. Aquí estás viendo un par de ejemplos, la textura de LL Bean y el increíble feed tipo arco iris de Sara Pérez. Y ojo, que aunque Instagram sea una plataforma pues bastante visual, no te olvides de los textos. La forma en la que uses los comentarios, los pies de foto y los textos sobreimpresos pueden afectar y mucho a tus publicaciones, ya que también existen tendencias aplicables al texto, así como las hay respecto al diseño de imágenes. Por ejemplo, me acuerdo que en el 2018 fue el año del humor contradictorio en redes sociales por parte de las grandes marcas. Así que, por ejemplo, la marca de comida Hot Pockets se unió a la tendencia del humor surrealista y las respuestas sarcásticas en todas sus redes sociales. Promoción cruzada entre los contenidos. En redes sociales todo se basa en las conexiones, así que tu marketing también, claro. Y es que no puedes obtener el máximo provecho de Instagram a menos que establezcas vínculos con otros canales, marcas y herramientas. Y lo más importante, tienes que conectar el contenido de tus redes sociales con tu punto de venta. Empecemos por lo más obvio, y es que desde que Facebook adquirió Instagram, las dos redes se han ido integrando cada vez más. Así que, por ejemplo, puedes usar Facebook Ads
para promocionar tus publicaciones tanto en Facebook como Instagram a la vez. También puedes conseguir muy buenos resultados combinando funciones de Instagram. Para ilustrarlo, usa tus stories para llamar la atención sobre tus publicaciones y viceversa. Puedes usar también stories o publicaciones de vídeo a modo de trailers de contenido más largos, unos contenidos que puedes publicar en IGTV, como por ejemplo hizo Nike en el siguiente ejemplo. Pero ojo, recuerda, no se trata solo de mejorar el engagement y aumentar el alcance en redes sociales, ya que puedes dirigir el tráfico de tus seguidores a tus otros canales sociales, al sitio web y, por supuesto, tu tienda online. Usa las stories de Instagram para guiar el ciclo de compra. Está claro que las stories de Instagram fueron el secreto del ascenso meteórico de la red social en 2018. Ahora, más de 500 millones de usuarios ven stories cada día. Alucina mandarinas. Y como indica el nombre, usa las stories de Instagram para explicar una historia. Sí, ya sé que el formato del vídeo es corto, pero eso no significa que no puedas crear una narrativa. ¿O no recuerdas a Vine? Sí, esa red social en formato corto que ya desapareció, pero que sin duda nos enseñó que se pueden explicar relatos épicos en solo 6 segundos. Aquí tenemos un ejemplo de history efectiva de la revista Travel Insider. Con una imagen, un texto corto sobreimpreso y un enlace swipe up, ya han anticipado el tono del artículo. También intenta pensar en el ciclo de compra y explícalo en las stories. Por ejemplo, piensa en cómo podrías guiar a tus seguidores desde el momento en que ven tu contenido para que interactúen con él y para que hagan una compra. Por supuesto, la parte difícil de las stories es que esa conexión traspase las fronteras de Instagram. Pero ahora te lo explicaré en los 2 próximos puntos. Aprovecha todas y cada una de las oportunidades de los enlaces. Una de las mayores dificultades que plantea Instagram es la escasez de los enlaces directos, ya que a diferencia de otras redes sociales, Instagram no permite compartir enlaces clicables excepto en algunas circunstancias, como pueden ser la bio o a través de herramientas de negocio específicas. Y esto contribuye a mantener la plataforma libre de spam, algo que gusta y mucho a los usuarios. Y es por eso que seguramente Instagram haya crecido tanto. Así que si quieres dar una impresión positiva, el truco es alinearte con las limitaciones de Instagram en vez de combatirlas. Así que asegúrate de aprovechar todas y cada una de las oportunidades de usar los enlaces para mejorar el engagement en Instagram. Por cierto, en este vídeo aquí te lo explico con todo lujo de detalles. Te explico todas las maneras de poner un enlace en Instagram. Y es que la forma de usar los enlaces depende de tu industria, tu nicho y tu estrategia de marketing. Así que puedes conectarte a una landing page, actualizar regularmente el contenido del enlace o minimizar los riesgos con un servicio de menú de enlaces como Linktree. Pero bueno, eso ya te lo expliqué en el vídeo que te he dicho antes. Por ejemplo, Decathlon España envía a sus seguidores a su sitio web principal, mientras que la cuenta oficial de la cantante Alicia Keys utiliza Linktree para poder compartir más de un enlace. Así que hazlo como decidas, pero no pierdas de vista tu estrategia. Y hazlo proponiendo a tus usuarios material gráfico llamativo y con una llamada a la acción clara. Y asegúrate de que el enlace es completamente funcional para los usuarios del móvil. Convierte tu contenido en puntos de venta con etiquetas shoppable. Las etiquetas shoppable son la forma de marketing más directo de promocionar enlaces en Instagram. Piensa curioso que los usuarios responden muy bien al contenido enriquecido y a los enlaces con valor añadido, pero a veces simplemente buscan una llamada a la acción clara para poder comprar lo que necesitan. Y estas etiquetas también son la diferencia entre Instagram con Snapchat o TikTok. Todos sabemos que la popularidad de estas 2 redes sociales entre los usuarios de móvil, sobre todo los más jóvenes, no tiene ni punto de comparación. Pero de momento, la mayoría de las marcas no han podido usarlo para monetizar. En cambio, Instagram es el canal ideal para los marketers, así que combina el contenido visual y de valor con la opción de impulsar las ventas. Además, el intercambio también parece funcionar para los usuarios, ya que 90 millones de usuarios clican en las fotos cada mes para descubrir las etiquetas de venta en las publicaciones. Incluso, la plataforma actualmente tiene un canal dedicado a las compras en la pestaña Explorar. E incluso hay rumores de que Instagram podría lanzar una app de compra independiente. Sí, para hacer competencia a Amazon.
Recompensa a los seguidores activos con sorteos. Hasta ahora hemos hablado en buena parte de herramientas prácticas para mejorar el engagement en Instagram, pero no olvidemos el aspecto psicológico de las cosas. Y es que tú puedes promover las interacciones con los usuarios con refuerzo positivo. En otras palabras, muestra un poco de cariño a tus seguidores. Un método muy conocido y efectivo para hacer esto son los sorteos en Instagram. Con ellos puedes destacar productos y servicios a la vez que fomentas el engagement y muestras a tus seguidores que los valoras. Por ejemplo, la marca de cosméticos por suscripción Birchbox obsequió a sus seguidores con descuentos, sorteos y sorpresas para celebrar el día del agradecimiento al cliente. Pero ojo, el éxito de un sorteo depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, tienes que publicitar el premio o descuento en tus publicaciones, en las stories, con anuncios e incluso en otras plataformas. Y no olvides de añadir al post una llamada a la acción que sea clara y crear una sensación de urgencia poniendo las fechas del sorteo. Y asegúrate de usar todas las herramientas visuales que te ofrece Instagram. Así que comparte la imagen de un premio, añade filtros y usa los efectos especiales como pueden ser el super zoom en las stories. Y aquí un ejemplo. El servicio por suscripción Gentleman Box celebra concursos y promociones conjuntas con otras marcas de forma regular y mantienen los sorteos en sus stories destacadas para que los seguidores nuevos puedan hacerse una idea de los premios y las ofertas anteriores. Además, el premio que elijas también determinará el éxito de tu sorteo. Este premio tiene que ser relevante, oportuno y algo que los seguidores valoren. Y puedes relacionar los premios con temas o acontecimientos especiales, como pueden ser el Día del Padre o la Madre. Y no subestimes el poder de aliarte con otra marca, ya que puedes unirte a otras marcas o influencers para ofrecer una gama más amplia de premios. Por ejemplo, la NBA se unió con el patrocinador Kia Motors para sortear entradas de partidos y celebrar que empezaba la nueva temporada. Y una cosa, los mejores premios son cosas que gustan mucho a tus seguidores, pero que normalmente no se comprarían por su alto precio. Por ejemplo, Dollar Shave Club gana por goleada con este premio, que es literalmente de fuera de este mundo. Y nada, finalmente escoge una dinámica interesante. No pidas a tus seguidores que te sigan ni que te hagan publicidad no deseada entre sus amigos, ni que publiquen tus fotos de nuevo. De hecho, publicar fotos de nuevo está prohibido específicamente en las normas comunitarias de Instagram. Y si quieres saber más de normas, mira este vídeo de aquí arriba. Te explico cómo hacer un sorteo legal tanto en Facebook como Instagram. Y nada, en vez de hacer esto, prueba a hacer preguntas abiertas a los usuarios o anímalos a compartir contenido original. Esto mejorará la calidad de tus interacciones que, recuerda, es el objetivo de recompensar a tus seguidores más activos. Además, también se reduce el spam y son los usuarios quienes generan el contenido, que puedes reorientar después según tu interés. Y bueno, creo que por hoy es suficiente. Si quieres que te hable con más profundidad de Instagram para empresas, pónmelo en los comentarios. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, mira este vídeo aquí, que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.